Tardes. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 8:28 una gran certeza que nosotros tenemos que entender. Vamos a leer Romanos 8:28. Yo voy a estar leyendo en la Reina Valera de 1960, es la versión que utilizo, la que me han pedido utilizar también en mi congregación en Caléxico y es la que tengo. La palabra de Dios dice, y sabemos. ¿Alguien puede decir conmigo? Sabemos. O sea, no dudamos, no suponemos, no nos contaron. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Padre Dios, tú estás en este lugar porque tú has prometido que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y tu palabra dice, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que nosotros creemos, Señor, que todo tu bienestar, tu gloria y tu salvación están para todos los que aquí estamos. Permítenos, Señor, concentrarnos, prestar atención a tu palabra. Y úsame a mí, Señor, como instrumento de tu gloria para traer tu palabra, Señor, que transforma, que vivifica y que hace nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Le doy muchas gracias al Señor por darme la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo su palabra con ustedes. Le doy gracias a Dios por el pastor Richard que me da la oportunidad, que me da el voto de confianza de compartir con ustedes la palabra de Dios. Muchos saludos de mi esposa María Cristina, de mi hija María Ángel y mi hijo Juan Esteban, que están ahora ya a cargo del servicio en nuestra congregación en Mexicali, mientras yo estoy aquí con ustedes. Bendito Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel Restrepo. Soy, como ya lo dijeron, oriundo de Colombia, pero ya llevo 10 años viviendo acá en México, así que ya soy más mexicano que colombiano. Ya se me olvidó el sabor de la arepa, del sancocho, del buñuelo, el pan de bono. Solamente cuando voy donde Timoteo y Mónica los fines de año recuerdo esos deliciosos sabores. Ayer mi esposa quiso hacer unos buñuelos, pero no le quedaron muy bien. Así que estamos muy contentos de estar por acá. El día de hoy he traído a ustedes un mensaje que he titulado Levanta esa cara. ¿Por qué? Porque hay veces estamos apesadumbrados, estamos, en palabras colombianas, achicopalados, estamos tristes o en palabras mexicanas, agüitados. Y hay muchas preguntas que se nos vienen a la cabeza porque hay una situación que es inherente al ser humano, es la incertidumbre. Como nosotros somos seres humanos frágiles, que no conocemos el futuro, que todos los días vemos muerte, todos los días vemos enfermedad, experimentamos el dolor, la traición. ¿Hay alguien aquí que haya experimentado alguna vez el desamor? ¿Hay alguien aquí que ha experimentado alguna vez la ansiedad? Porque ¿cómo viviré en el futuro? ¿Cómo pagaré las cuentas cuando la situación económica está tan difícil? Entonces se vienen a nuestra vida preguntas existencialistas como la de los niños de 6 y 7 años. Si usted quiere hacer una maestría en filosofía, hable con un niño de 7 años y él le va a empezar a hacer un montón de preguntas tan difíciles como ¿quién es la mamá de Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Cierto? Preguntas como ¿y por qué existe el oxígeno? Y usted, a ver, responda ese tipo de preguntas. Pues mis amados hermanos, alguna vez en la vida, dada nuestra incertidumbre, dada la fragilidad de nuestro ser, nos hemos preguntado qué tan fuerte es Satanás, qué tan fuerte es el enemigo. ¿Será que el diablo podrá destruirme completamente? Algunas veces nos podemos preguntar, ¿será que Dios, bueno, Él existe, pero ¿será que Él podría negarme algo que es bueno o algo que yo necesito? ¿Será que Dios pudiera negármelo? ¿Será que cuando muera, qué va a pasar conmigo? ¿Será que Él me va a aceptar o me va a condenar? ¿Qué va a suceder cuando yo me muera? ¿Y será que Él me ama realmente? Ciertamente nos miramos al espejo,
nos hacemos estas preguntas y al no tener una respuesta firme a estas preguntas, viene a nosotros la falta de libertad, viene a nosotros la falta de propósito y finalmente la falta de gozo. Entonces no hay gozo, no hay alegría, no hay propósito, no hay firmeza, porque no tenemos una respuesta concreta a estas preguntas. Por eso el día de hoy, a través del estudio de Romanos 8, del 28 al 39, el apóstol Pablo se va a hacer 4 preguntas y yo quiero que usted, al ir conmigo en la palabra, usted va a subrayar esas preguntas que para algunas personas podrían ser preguntas retóricas, pero son preguntas que merecen una respuesta concreta y que él le va a dar respuesta a esa pregunta. Van a ser 4 preguntas obvias, ¿cierto? Pero que van a tener una respuesta trascendental y una respuesta implícita. Así que vamos al grano. La primera gran pregunta, Romanos 8:31. Dice el apóstol Pablo en medio de su disertación. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es una pregunta que él está haciendo. Y mis amados hermanos, esta pregunta viene porque muchos de nosotros podemos tener miedo al daño que podamos llegar a sufrir por parte del enemigo. Desde muy pequeños nos damos cuenta de que existe un enemigo sobrenatural. La Biblia le llama el diablo, Satanás, el opositor. Le llaman también Belcebú. Tiene muchos nombres en la Biblia, pero que es un enemigo real. Es un enemigo que le trae daño a nuestra vida. Pero también los hombres. Yo desde muy temprana edad, a los 6 años de edad, presencié el asesinato de un hombre allá en Colombia, en el barrio en el que yo vivía, como un hombre le disparó y este hombre cayó y se desangró. Una edad muy pequeña para visualizar algo tan terrífico. Y a partir de allí yo soñaba con la muerte y yo soñaba con todas estas cosas que torturaban mi alma. Y entonces también decimos, el hombre nos puede dañar. También se nos contaron historias acerca de brujas y satanistas. Y entonces que los mitos, las leyendas en Colombia, que el coco, que la llorona, que el chupacabras. ¿Han escuchado ustedes ese tipo de cosas? Y algunos de ustedes pueden decir, ay, no, a nosotros no nos daba miedo eso, pero cuando estabas en una finca, cuando estabas en un rancho solitario y alguien decía el chupacabras, así no se te enchinaba la piel. Entonces llega uno a tener miedo de que si una bruja, recuerdo una vez que un niño estaba muy enfermo y una persona dijo, ay, es que una bruja le hizo el mal de ojo. ¿Ha escuchado usted esas cosas? Ay, no, es que alguien le hizo un hechizo. Entonces, creemos que el hombre, que las brujas, que los satánicos, que las circunstancias, que hay daños más allá, cosas que la gente queda anonadada. Los antropólogos y los historiadores presumen que en la antigüedad, cuando los hombres entonces cultivaban sus tierras, hacían todo lo que tenían que hacer, sembraban su semilla, pero de un momento a otro llegaban las plagas o no germinaban, las flores no germinaban, los cultivos entonces empezaban a decir, fue culpa de los espíritus de la muerte, culpa de lo uno, y echarle como culpas a cuestiones trascendentales de las cuales el enemigo presta entonces para hacer sus fechorías. Esta pregunta que hace el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es para dar a nosotros entonces y resolver de una vez por todas el asunto de nuestra seguridad para con Dios. ¿Estamos seguros o no los cristianos? ¿Tenemos seguridad frente al diablo? ¿Tenemos seguridad frente a los daños completos que puedan venir sobre nuestra vida? Pues Romanos 8:28, que ya lo leímos, nos garantiza seguridad de parte de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas, diga conmigo todas. No son solamente algunas cosas, no son las cosas de la mañana, de la madrugada o de la noche, no son las cosas que tienen ciertos colores, no, son todas las cosas, ayudan a bien, pero ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que aquí vamos a encontrar 2 factores determinantes. A quienes todas las cosas les va a ayudar a bien. A los que aman a Dios
y a los que conforme a su propósito han sido llamados. La primera pregunta es, ¿amas a Dios? Ya quiero escuchar a todo el mundo decir amén. Ahora ustedes lo cantaron, lo dijeron. Sin embargo, y sin ningún temor de querer quitarle el ánimo, Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor, claro que lo podemos manifestar con canciones, con poemas. Lo podemos demostrar levantando nuestras manos y llorando. Es esencial de la vida también manifestar nuestras emociones. Sin embargo, las emociones tienden a ser efímeras, así que demostramos el amor a Dios cumpliendo su mandamiento, y este es el mandamiento, que creáis en el Hijo de Dios. Aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, aquel que cree que Jesucristo es el verdadero Mesías, aquel que Dios envió a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, aquel que murió pero resucitó, ascendió a los cielos y volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Si usted cree en ese Cristo de la gloria y usted en su corazón cree que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice que usted es salvo, usted está seguro, dice la palabra de Dios. Pero la Biblia nos va a dar entonces la respuesta a la segunda pregunta. ¿Quiénes son entonces los que han sido escogidos, los que han sido llamados conforme a su propósito? Lea conmigo el versículo 9. Recuerde que estamos en Romanos 8. Versículos 29, 30 y 31. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, mi amado hermano, si tú has creído en Jesucristo, si tú has creído en el unigénito Hijo del Padre, y tú estás convencido que Él realmente resucitó de entre los muertos, que has arrepentido sabiendo que Él venció a la muerte y venció a Satanás y venció al pecado, la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Dios ya te había conocido. Es un misterio que está fuera de nuestro entendimiento y de nuestro alcance, pero la Biblia lo dice. Además, Dios desde antes de la fundación del mundo había diseñado un plan infalible, a lo que la Biblia llama predestinación, para que tú llegaras a conocer al Hijo de Dios, escucharas el Evangelio y fueras salvo. Algo que está fuera de nuestro alcance, porque la salvación es ¿de quién? Es de Dios. Él la inició, Él toma la iniciativa porque nos amó. No había nada en nosotros que pudiera ganarse su favor, pero Él decidió amarnos por el puro afecto de su voluntad. Él ya te había escogido, Él ya había diseñado un plan, y un día cualquiera, cuando tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados, lo único que queríamos era pecar, lo único que queríamos era emborracharnos, lo único que queríamos era mentir, engrandecernos, vivir para nuestra propia gloria. La Biblia le llama a eso un estado de muerte en nuestros delitos y pecados. Él nos llamó. Y así como Lázaro estaba muerto en la tumba, escuchó la voz del Maestro, la voz de Cristo, el que da vida, el que es la resurrección y la vida. Dijo: Lázaro, sal fuera. Y un día cualquiera tú escuchaste el Evangelio, y ese fue el llamado del Señor. Pudo haber sido a través de una canción, puede haber sido a través de una predicación. Tú no escuchaste los tonos de la canción, tú no escuchaste la voz del predicador, escuchaste la voz del buen pastor, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y un día entonces Él te llamó, y cuando tú viniste a la vida porque te llamó, te justificó y te glorificó, mi amado hermano. La obra está hecha. Por eso el apóstol Pablo dice: si Dios hizo todo eso por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay chupacabras, no hay diablo, no hay mitología, no hay hombre. La respuesta obvia a esta pregunta aparentemente retórica es: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos decimos: nadie ni nada. Nada es contra nosotros. No significa que no tengamos enemigos. No significa que no vamos a sufrir algún daño físico o no vamos a sufrir dolor. Pero Cristo nos garantiza protección esencial y sustancial. Es decir, nada nos podrá dañar absolutamente.
Mi amado hermano, aunque te defrauden, aunque te traicionen, o inclusive como los primeros mártires de la iglesia, aunque te llegaran a quemar en una pira por nombre de Cristo, no podrán destruir tu alma y no te podrán destruir, porque Cristo ya te compró, porque Él te ha dado vida eterna, porque vivirás para siempre. Así que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el día de hoy, levanta esa cara. Levanta esa cara. No le des tanta importancia a esa situación que te está apesadumbrando. Hay algo más grande, un tesoro más glorioso por el cual deberíamos estar gozosos. Dios está por ti. Cristo te garantiza seguridad. No hay enemigo que pueda hacerte frente ni detener el plan de Dios para tu vida. Ni todos los demonios del infierno pueden detener el plan de Dios para tu vida. La pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Has sido llamado por Él? Entonces el día de hoy entiende que Dios encaminará todo lo que tú consideres bueno o todo lo que tú consideres malo, pero Él lo encaminará para que te suceda todo lo bueno de Dios, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto de Dios, llegará a tu vida porque Él está guardando ese plan glorioso para tu vida. Le das un aplauso al Señor Jesucristo. Dale la gloria a Jesús. El tema de hoy es, levanta esa cara. Dígale al que está a su lado, levanta esa cara. La segunda pregunta que va a hacer el apóstol Pablo en Romanos 8 está en el versículo 39. En el versículo 39, en 8:39 dice, ni lo alto, perdón, aquí dice, ¿cómo no nos dará Dios también con Él todas las cosas? Está en el versículo, a ver qué se me perdió aquí, me van a perdonar, a ver, bueno. Aquí está. Ahí me perdonan que se me escapó el versículo bíblico, pero la segunda pregunta es, ¿cómo no nos dará Dios también con Él todas las cosas? Ahorita lo voy a encontrar mientras esté hablando. Aquí está, versículo 32, ya lo encontré. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa segunda pregunta viene porque muchas personas, y yo también, hay veces tenemos angustia porque no sabemos si vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos. Tanto que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte enfatizó mucho en eso, acerca de la preocupación y la ansiedad que nos da a nosotros. Todos los días escuchamos malas noticias y ahorita las últimas noticias que va a volver a resurgir el COVID, ¿no? Y entonces hay muchos que están tensionados, que tienen miedo, que la economía en los Estados Unidos no va bien, que va para abajo. Entonces viene la angustia, el desespero, porque pareciera que Dios reparte las cosas disparejamente, como que si Dios tuviera preferido, sobre todo en el área económica. En Colombia hay una canción que dice que Dios sabe de todo, pero menos de matemática, porque repartió muy mal. Porque a algunos les da mucho dinero y a otros ni tenemos ni para la gasolina hay veces. ¿No ha pensado usted hay veces eso? Hay otro dicho que tenemos en Colombia que decimos que Dios da pan al que no tiene dientes. Es decir, que muchas veces personas que no lo merecen tienen mejores cosas que los que sí lo merecen. Entonces mire ese hombre tan feo con esa mujer tan bonita. Dios da pan al que no tiene dientes. Ese hombre que no tiene estudios, que no trabaja, mire ese carro, mire esa casa. Dios da pan al que no tiene dientes, así decimos en Colombia. No es un versículo bíblico, es un dicho colombiano. Entonces, muchos de nosotros nos angustiamos por las bendiciones materiales, pero también por las bendiciones emocionales. Nunca he tenido un amor verdadero, nunca he sido comprendido. La que me tocó es una fiera. La que me tocó no me comprende. Es tan brava que lava la loza de un grito. Cuando hace los tacos dorados, voltea las tortillas con la mano. O sea, es tan furiosa. ¿Quién me va a dar a mí el amor? En cambio que a otros yo veo que les hacen lonche. Que llega a su casa y la esposa le besa los pies. Les hace masaje, le dice mi cuchi cuchi. Y entonces cuando me casé con ella era una Barbie, ahora es una barbaridad. Entonces,
cuestionamos las bendiciones emocionales, pero también las bendiciones espirituales. Ay, qué bueno como predica el hermano. Ay, qué bueno el Señor cómo lo usa. Ay, el Señor sí le ha dado unción a él y al uno sí y al otro no. Entonces la pregunta es, ¿será que las bendiciones materiales de Dios, las bendiciones emocionales de Dios y las bendiciones espirituales de Dios son para mí? Ahí está la gran pregunta. ¿Será que soy un cero a la izquierda en la economía de Dios? Esta pregunta es para que definitivamente confiemos en la provisión integral de Dios. Vamos a leer el versículo 39 que dice así, el cual no escatimó, aquí volvemos otra vez a la equivocación, versículo 32, ahí está. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Alguien puede decir conmigo todos nosotros? No sobre algunos, no sobre algunos que son más chiquiados, los chiquiados de Dios, no, sobre todos nosotros. Y luego hace la pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que la respuesta a esta pregunta es: Dios no nos negará nada que necesitemos. Permítame repetirlo. Dios a ti no te va a negar nada que tú realmente necesites. Esa es la seguridad del evangelio. Por eso debemos confiar en Dios. Si aún, préstame atención a lo que te voy a decir, si aún no te ha dado algo, Dios, es porque aún no lo necesitas. Te lo vuelvo a decir. Así tú estés pidiendo por eso, estés ayunando, estés clamando lo que tú seas. Si no te ha llegado, es porque todavía no lo necesitas. Y esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. Lo que tenemos o no tenemos hace parte de su provisión para alcanzar su propósito en nuestra vida. Todo se trata de Él, de su propósito y de su gloria, no de nosotros. Y ahí es donde tenemos que entender eso. Todo lo físico, todo lo emocional, todo lo espiritual, te lo digo el día de hoy, todo será provisto por Dios. Hay un nombre en el Antiguo Testamento acerca del carácter de Dios. Lo dijo Abraham, Yahweh Jireh, el Señor proveerá. El Señor proveerá mi sustento. El Señor proveerá para cubrir mis emociones. El Señor me protegerá del enemigo. El Señor me dará un Salvador que es el Cordero de Dios, que iba a venir, pero que ya vino, que ya murió, y tenemos garantizado la provisión más grande para nuestra vida, que es nuestra salvación. Pero Él también dijo que nos enviaría el Espíritu Santo, y también nos ha sido provisto los dones del Espíritu, la gloria eterna que allá está reservada para nosotros. Si Él nos dio a Cristo, que es lo más grande, lo más glorioso, lo más hermoso, dice la Biblia, ¿cómo no te va a dar para pagar tus deudas? ¿Cómo no te va a cubrir tus necesidades? Si no te negó a Cristo, no te negará nada que tú realmente necesites. Así que levanta esa cara. Dígale al que está a su lado, levanta esa cara. En Cristo obtendrás todo lo que necesitas para alcanzar su propósito. Todo lo que parezca bueno, pero que estorbe su propósito, lo voy a repetir, todo lo que parezca bueno, pero que estorbe su propósito, Él también lo quitará. Eso también hace parte de sus provisiones. Puede ser que te llame la atención, que te diga, este trabajo es lo mejor, porque en este trabajo ya voy a ganar 200,000 al año, es lo que yo necesito, pero no voy a poder ir los jueves a la iglesia, ni voy a poder ir los domingos a la iglesia, ni voy a poder ir a los viajes misioneros. Mi amor, te voy a tener que dejar 6 meses, y si Dios dice eso no te conviene, Él ha dicho que Él inclusive quitará lo que tú crees que es tan bueno. Esa es la seguridad. No quiero meterme en problemas, pero hay muchas personas que dicen que Dios es un caballero. Y dicen, Jesús es un caballero. Él te va a pedir permiso a ti. Él va a tocar la puerta y si tú no se la abres, Él no va a entrar. Y Él no va a obrar en ti nada que tú no se lo permitas. Bueno, quiero decirles que si fuera así, yo me iría al infierno. Si cada que yo necesitara algo, Dios me tuviera que pedir permiso, entonces yo siempre le diría, prefiero el pecado, porque pertenezco a una raza caída. Y la Biblia dice que la condición del ser humano es que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los seres humanos por naturaleza, perdóneme la expresión, como las cucarachas, siempre buscamos la oscuridad. Ha llegado a usted a su casa y abre la puerta y prende la luz y hay cucarachas. Se lo quedan mirando y mimito ¿qué? Se esconden. Así somos con Dios. Cuando Dios nos va a hablar, cuando Dios quiere tocar nuestra puerta, ¿qué hacemos? Nos escondemos tras nuestra propia conveniencia. Por eso el Señor, mis amados hermanos, ya que te amó tanto, ya que te quiere tanto, Él entonces quiere obrar en tu vida. Él quiere quitarte algo que no te conviene. Vamos a suponer como un tumor espiritual allí, algo a lo que tú estás aferrado, pero que tú amas, que tú contemplas, que tú mimas, como decimos en Colombia, que tú chocholeas, ya sea un carro, ya sea un amor equivocado, una mala pasión, pero que tú dices es una gran bendición para mí. Y Dios dice, ok, te voy a operar. Entonces, ¡pam!, te desmaya, te pone anestesia, te abre, te quita el tumor y ni te diste cuenta. Y luego, ¿qué pasó aquí? El Señor, estoy obrando en tu vida. Aunque no pueda ver, está obrando. Y le doy gracias a Dios por todas las veces que no me pidió permiso para obrar en mi vida, para quitar lo que tenía que quitar, pero que yo muchas veces estaba aferrado. Pero Dios es tan bueno que hasta eso te provee. Te provee lo que necesitas y te quita lo que no necesitas para que llegues a cumplir el propósito de Dios y llegues a la imagen de Cristo nuestro Señor para la gloria de Dios Padre. No todo lo que desees o pidas lo recibirás. Ay, pastor, no, te lo vuelvo a decir. No todo lo que desees o pidas lo recibirás, pero puedes estar seguro que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto que hace parte de su plan es para ti. Dios lo tiene para ti y te lo dará. Levanta esa cara. Dale un aplauso a Jesucristo. Levanta esa cara. Tendrás todo lo que necesitas. La tercera pregunta, y acuérdese que el tema es la incertidumbre. El apóstol Pablo está trayéndonos certezas, confianza, seguridad, para que nosotros estemos gozosos, con propósito. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Dios es el que justifica. El versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Ahí hay dos preguntas. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Y es que, mis amados hermanos, rápido en la vida nos vamos dando cuenta que somos pecadores. Algunos quieren evadir esa verdad excusándose en la maldad de los demás. Bueno, puede ser que yo haya dicho una mentira, pero no soy tan malo como mi compañero, que yo lo vi fumando, yo lo vi robando. Entonces, alguien una vez dijo, esto es un secreto para las señoras, así, eso salió en una revista de esas de moda. Si tú quieres verte menos gordita, hazte al lado de una más gordita. Entonces te vas a ver menos gordita. Así, eso dije. Y aplica al pecado. Entonces, si te quieres sentir menos pecador, hazte al lado de uno bien pecador. Entonces, si me siento al lado de Hitler, soy un santo, ¿cierto que sí? Entonces, algunas personas quieren evadir la responsabilidad de que son pecadores porque se quieren comparar con los demás. Sin embargo, la Biblia dice, compárate con Cristo. Y ante la majestad y la santidad y la belleza y la limpieza de Cristo, todos somos pecadores, hasta los huesos. Pero entonces, ¿qué sucede? Que con el conocimiento del pecado viene a nosotros entonces el temor por la vergüenza, por haber sido descubiertos, como Adán y Eva. ¿Por qué están desnudos? Ellos estaban escondiendo porque el pecado trae vergüenza. Y muchos entonces tememos a una acusación irremediable que lo exponga y que lo destruya. Cuando yo tenía 13 años, yo tenía una adicción. La adicción que tenía yo era a los videojuegos, a las maquinitas, les decíamos así en Colombia. Entonces yo me iba después del colegio a jugar maquinitas. Me salía, me volaban de la escuela para irme a jugar. Y un día mi papá me dio el dinero de la colegiatura para pagar mi colegio. Y adivinen qué hice, me gasté el dinero de la colegiatura en maquinitas. Y allí, en Colombia decimos, estaba poseído yo en las maquinitas. Pero cuando me gasté el dinero y yo tenía que ir a mi casa y mi papá
Créame que los castigos de mi papá no son como los castigos de ahora, que son, te quedas sin televisión 15 minutos. Dame la tablet. No, no, no. Los castigos de mi papá era correa, inclusive con el machete de lado. Eran castigos, pero de sangre. Así que yo sabía que porque había pecado y había defraudado a mi papá, me venía un qué, un gran castigo. A modo de testimonio, yo llegué a mi casa a las 4 de la tarde, mi papá llegaba a las 6. Yo sabía que las 6 era la hora de mi muerte, porque iba a llegar mi papá y el golpe que iba a recibir iba a ser recio. Agarré un cuchillo y me lo puse en las venas y dije, yo prefiero matarme, cortarme las venas antes que recibir el castigo de mi padre. Pero como mi abuelita era cristiana y ella siempre me había dicho a mí, esto es lo que ella me dijo, ojo, no lo dice la Biblia, yo no estoy diciendo que sea así, que sí o no, le estoy contando una historia. Mi abuelita me decía, los que se suicidan se van para el infierno. Entonces ella me decía eso. Entonces cuando yo me puse el cuchillo en las venas, a mí me entró un miedo, un temor grandísimo, porque yo escuché la voz de mi abuelita, los que se suicidan se van para el infierno, y yo tiré ese cuchillo. ¿De qué te estoy hablando? De miedo. Miedo a la condenación, miedo al castigo, miedo a las consecuencias de mi pecado. Lo he experimentado yo y lo ha experimentado todo hombre. Y entre más conocemos la Biblia o nos predican o nos dicen, o inclusive cuando nos hemos encontrado con hermanos legalistas que nos acusan porque ese bigote no es de Dios, porque es que vea ese pelo que tiene ahí, eso es como un cacho del diablo, usted se va a ir al infierno. Entonces, porque tomó Coca-Cola o porque comió taco al pastor o porque no sé. Entonces hay un montón de condenación y queremos hacer las cosas bien y estamos en una horrible angustia. ¿Quién nos va a acusar? ¿Será que nos van a condenar? Pero la ley bíblica nos señalará contundentemente a aquel que sí nos puede juzgar. Y el único que nos puede juzgar es Jesucristo, el juez de los vivos y de los muertos. Así que Pablo va a hacer la pregunta, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Para que de una vez por todas conozcamos nuestra confianza eterna. Vamos a leer entonces lo que dice Romanos 8, 33 y 34. Vamos a ver, la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice Cristo. Ok, Cristo, pero dice, es el que murió, más aún el que también ¿qué? Resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y dice, el que también intercede por nosotros. Esto es glorioso, mi amado hermano. La Biblia dice que el único que nos podía condenar, el único que tenía la autoridad para enviarnos al infierno por la eternidad, Él vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre, no para señalarnos, sino para interceder, para suplicar por nosotros, para garantizarnos una salvación. El día de hoy te vengo a decir que la obra de Cristo es completa. Dios nos justifica porque Cristo pagó eternamente por nosotros. Y en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aquellos que no están viviendo tras la ley, queriendo justificarse con la ley del mandamiento del Antiguo Testamento, que Pablo lo interpreta como la carne, sino aquel que cree en la vida del Hijo, aquel que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu de Dios. La Biblia dice que hay garantía de tu salvación, nadie te puede condenar. Eso se llama justificación declarada. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Justificar es declarar legalmente justo a alguien. Sí. ¿Tú eres pecador? Sí. ¿Has fallado? Sí. ¿Mereces el infierno? Sí. Pero Cristo todo lo que hizo es para que tú fueras declarado delante del Padre, ya no como pecador, sino como justo. Toda la maldad tuya pasó a Cristo el día de su muerte,
Por eso hubo densas tinieblas y él dijo, Eli, Eli, lema sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque toda nuestra maldad estaba allí en él, pero ahora toda su bondad y toda su gloria está en nosotros delante del Padre. Esa es la intercesión de Cristo. El Padre no te mira como lo que tú eres en tu realidad, sino que te mira a la imagen de Cristo. Y él dijo de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre se complace en ti porque has creído en el Hijo de Dios, en Cristo, que le complació completamente y no hay condenación para tu vida. ¿Te da alegría eso? Levanta esa cara y dale la gloria al Señor Jesucristo porque Él te salvó. Dale ese aplauso a Jesús. Entonces, al ser declarados justos eternamente, la respuesta obvia a la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Diga conmigo, nadie. ¿Tu carne te quiere acusar? Claro que sí, pero no te puede acusar delante del Padre. Satanás, claro, él es el fiscal, él tiene una lista ahí completa de todos tus pecados. Pero ¿sabes qué? Si Cristo es tu Señor y tu Salvador, Él no te puede tampoco condenar. El hermano que te mira y te condena y te dice, hermano, yo vi que usted no oró, se va a ir al infierno. Tenga mucho cuidado de hacer usted la labor del diablo. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los escogidos. Y hay veces sabemos algunos que tenemos cachitos de acusadores y estamos todo el tiempo señalando. En vez de señalar a los demás, examinémonos a nosotros mismos. Porque Dios ya pagó por ti, Él te justificó. Él empezó una obra y esa obra Él la va perfeccionando y va de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿A quién le vas a creer entonces? ¿Le vas a creer a tu espejo? ¿Le vas a creer al diablo? ¿Le vas a creer a la persona que te acusa o le vas a creer a la declaración de justicia que está firmada con sangre en el pacto eterno porque Cristo murió por ti y el Espíritu de Dios lo declaró y los apóstoles lo escribieron? Eres salvo, eres justificado, nada te puede condenar porque el Señor murió por ti. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Levanta esa cara, levanta esa cara. En cuarto lugar, la última pregunta que el apóstol va a hacer para que dejemos la incertidumbre y para que tengamos confianza, la encontramos en el versículo 35, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Será que hay alguien que me pueda separar del amor de Dios? Muchas personas se sienten angustiadas por creer o sentir que Dios no las ama. Y te quiero decir algo que creo que en algún momento de la vida todo ser humano, inclusive cristiano y salvo, puede llegar a sentir que Dios no le ama. Pregúntele a Jeremías, pregúntele a Job, pregúntele a muchos santos de Dios del Antiguo, inclusive del Nuevo Testamento, que en momentos de desesperación, en momentos de tristeza, de amargura, de pérdida, llegaron a sentir que Dios no les amaba. Las experiencias, el dolor, sobre todo el pecado, porque cuando caes en pecado y tú dices y te confías en tus propias fuerzas y dices, esta semana no voy a mentir. Y entonces tú te haces tu propósito, no voy a mentir. Llevo un día sin mentir, gloria a Dios. Llevo 2 días sin mentir, bendito sea el nombre del Señor. Llevo 3 días sin mentir, llevo 3 días sin mentir y tú eres un mentiroso. Al cuarto día, yo soy el hombre que ya no miente. ¿Y qué pasó? Que ya no estás mintiendo, pero estás lleno de ¿qué? De orgullo y de soberbia. Y cuando empezamos a confiar en nuestra carne, de que ya somos santos, de que ya la estamos haciendo, entonces hay veces llega que la caída, para que se baje esa nube de creerse tan santo y se acuerde que separado de Cristo nada puede hacer. De que confiamos es en la gracia del Señor. Y entonces cuando caemos, ¿qué viene? Dice el libro de los Hebreos, viene una horrenda expectación de juicio. Y sobre todo cuando tú tenías un propósito y tú decías, ahora sí, ya mi mamá se va a sentir orgullosa de mí, el pastor se va a sentir orgulloso de mí, por fin van a ver que yo no caigo y precisamente caes. ¿Qué viene sobre tu vida? La horrenda expectación de juicio. ¿Alguien ha experimentado eso? Y tú dices, no, ya Dios no me va a amar. Cuando yo era pequeño,
yo tenía un pecado que no te lo voy a comentar ahora, no sea mi totero. Y yo decía, Dios me va a perdonar ese pecado, pero cuando yo haga 1000 veces ese pecado, yo creo que Dios ya va a decir, este fue el colmo, ya no te perdono más. 1000 veces ya es demasiado. Y mis amados hermanos, creo que ya voy como en los 3.700.000 que cometí ese pecado. Y es que, mis amados hermanos, cuánto confiamos en nuestra carne y en nuestras fuerzas para querer agradar a Dios. La palabra de Dios nos dice que hay veces por el pecado entonces y la caída vamos a creer que Dios dejó de amarnos, porque alguien nos desprecia, porque alguien no nos saluda, porque alguien nos dice tú no sirves, entonces es que Dios no me ama, porque alguien te traicionó y cosas como estas te hace pensar que estás separado del amor de Dios. Así que esta pregunta final que el apóstol Pablo va a hacer es para dejar en claro definitivamente, escúchame muy bien, la respuesta a la gran pregunta teológica. Le preguntaron al gran teólogo, ¿qué es lo más profundo, lo más grande que usted puede decir acerca de Dios? La respuesta de él fue, Dios me ama, eso lo sé. ¿Eso es todo? Sí. Eso para mí es lo más grande, lo más profundo, lo más teológico. Dios me ama, eso yo lo sé. Y el día de hoy quiero decirte que Dios te ama eternamente en Cristo. Es un amor maravilloso, es un amor eterno, es inseparable. O la pregunta es, ¿estará condicionado? Entonces el apóstol Pablo porque hay veces somos duros, ¿cierto? Hay veces tenemos mente de teflón y queremos buscar excusas y controversias con el mismo Dios. Entonces el apóstol Pablo va a enumerar varias cosas. Romanos 8:35 va a decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? Entonces habían personas que pensaban que si tenían muchos problemas es porque Dios ya no les amaba. El apóstol Pablo va a decir, ¿será la angustia? Hay veces te comen las uñas, hay veces te sientes ansioso o angustiado. ¿Significa que es que Dios ya no te ama? ¿Será la persecución porque te andan persiguiendo o porque tienes hambre, porque no hay economía? O inclusive porque estás desnudo y no tienes que ponerte o en peligro o en espada. ¿Significa eso que Dios ya no te ama porque eso es lo que estás viviendo? Y el apóstol Pablo aquí va a dar un tiro contundente en contra de la teología de la prosperidad. Él va a decir a nosotros los apóstoles, a los cristianos también, versículo 36, como está escrito, por causa de ti en esta tierra somos muertos, ¿qué? Todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Cristo lo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Mi amado hermano, prepárese para sufrir. Prepárese para el dolor. Prepárese para estas cosas. El apóstol Pedro dice para que no te tomen como sorprendido, porque nuestra fe tiene que ser probada por fuego, mi amado hermano. Todos los valores y todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida va a ser probado, y hay veces inclusive vas a estar en circunstancias que parecieras una oveja que va al matadero, ya a la muerte. Los apóstoles de Cristo, el apóstol Pablo estaba yendo al matadero, le iban a cortar la cabeza. Pero aún así, en esas circunstancias, y para los que dicen que el éxito es dinero, compañía de personas, el apóstol Pablo en sus últimos años de su vida estaba en la cárcel, estaba solo, escribiéndole a Timoteo, diciéndole, me han dejado, tráigame el capó porque voy a tener frío en el invierno, tráigame las escrituras porque ni esas las tengo. No tenía cuenta bancaria ni dinero, pero era el apóstol Pablo y era un hombre lleno de Dios y exitoso para con Dios. Y en el versículo 37, a pesar de esas circunstancias, mire lo que va a decir él. Antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? En la enfermedad, en el peligro, en la espada. ¿Somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres victorioso en medio de los problemas. Y puede ser que en esta tierra no te veas exitoso, pero si tú estás en Cristo, eres más que vencedor. Dios te ha dado la capacidad de superar esos problemas que muchas veces el diablo, como un lobo, está esperando que te devoren, pero no, porque el Señor te protege. La Biblia dice, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él guardará mi alma. El Señor lo ha prometido.
Así que podemos no solamente experimentar el amor de Dios en estas calamidades, sino además declararnos victoriosos a pesar de las calamidades. Es la gran diferencia de aquellos que ante un féretro de su madre o de un hijo, de su esposo, pierden la vida, se llenan de absoluta ansiedad y pierden las esperanzas porque alguien murió, o porque le quitaron su dinero, o porque sus acciones en la bolsa cayeron, perdió su vida. Pero el que está en Cristo le duele, llora, pasa por momento de valle de sombra y de muerte, pero el Señor le da la fuerza, lo acompaña y lo levanta para ser más que vencedor. Todo lo que el mundo y el diablo ha preparado para destruirnos no lo logrará, porque tenemos un guardián que nos defiende, y el Espíritu nos levanta y nos recuerda la palabra y nos hace declarar las promesas del Señor, y salimos avante en medio de los desiertos. Es la promesa del Señor: Él te tomará y no te soltará. Dale la gloria al Señor Jesucristo el día de hoy. Dale un aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Así que esto va a terminar con Romanos 8, 38, 39. El apóstol Pablo va a terminar con una palabra que es contundente y que yo le pido que el día de hoy usted también diga: por lo cual estoy seguro. Estoy seguro. Algunas personas hemos ya desfigurado tanto, le hemos quitado tanto el poder a la palabra creer, que decimos: oye, ¿crees que hoy lloverá? Pues yo creo. ¿Sí? ¿Crees que ganará tal equipo? Yo creo. Y para nosotros hoy en día la palabra creo es más bien dudo, ¿cierto? Como que no estoy seguro. Entonces el apóstol Pablo, para que evitemos probablemente la confusión de decir yo creo, dice estoy seguro. ¿Ve la diferencia? Estoy seguro. Ahora dígalo conmigo: que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ha dicho: yo te amo, siempre te he amado y siempre te amaré. No porque tengas algo para darme, no porque tú vayas a aportar algo glorioso al reino de Dios, solo porque te amó, solo porque Él lo quiso así, y Él va a defender su nombre al amarte para siempre. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Así que levanta esa cara. Las situaciones difíciles de la vida no te suceden porque Dios no te ama. No creas que porque si un día ibas a salir a la calle y se te ponchó, ¿cierto?, el carro, de Dios ya no me quiere. No, antes probablemente te ama tanto que te está reteniendo un poquito de tiempo, porque si te vas a la loca, de pronto te iba a pasar algo malo. ¿Estamos entendiendo eso? Los misterios de Dios son tan grandes, mis amados hermanos. Una vez me contaron la historia donde Dios le dijo a un ángel, esto es una historieta, le dijo a un ángel: mira, a este jovencito el viernes a las 12 del día alguien le va a disparar, pero no está destinado para él que sea su muerte. Así que tú vas a ingeniártela para hacer algo. No lo puedes tocar, no lo puedes empujar, no le puedes hablar, no te le puedes aparecer, pero esa bala no lo puede tocar a él. Así que el ángel se la pasó todo el día pensando: ¿cómo voy a hacer para salvar a este muchacho? Y se le ocurrió una idea. Entonces, el día en el que el muchacho iba apresurado, el ángel puso una roca delante de él. Y el muchacho se golpeó con la roca, cayó al piso y pasó la bala. El muchacho ni se dio cuenta, se levantó y el muchacho dijo: es el peor día de mi vida. ¡Uy! ¡Qué día tan horrible tengo! Y siguió corriendo, y el ángel, gracias a Dios, lo salvé. ¿Estamos entendiendo? Hay veces nosotros nos estamos quejando de las cosas que Dios está proveyendo para nuestra propia salvación. Por eso se llama confiar en Él y estar seguros en Él. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Confía en Él, descansa en Él. Él está a cargo. Oremos. Padre, qué bueno y maravilloso es tu evangelio, Señor. Qué preciosas son estas promesas, y que tú traes estas convicciones y estas certezas para que dejemos a un lado la incertidumbre. Señor, yo sé que aquí hay personas que tienen dolor, aquí hay personas que están sufriendo,
Y que hay personas que lo único que las puede aliviar y consolar es tu Espíritu Santo, Señor, de una manera sobrenatural. Pero tu palabra dice que la fe viene por el oír, Señor. Ellos han escuchado tu palabra, así que actívales más su fe para que puedan descansar en ti y saber que tú tienes cuidado de nosotros, que nada nos puede condenar, que tú proveerás todo, que en ti estamos seguros, Señor, que nada nos puede separar de tu amor, que tu amor es allí, constante, infalible, incondicional, y que tú, Señor, siempre, siempre estás haciendo algo para llevarnos a tu eterno propósito. Te alabamos y decidimos entregarte entonces a ti todo. Todo es de mi Cristo, todo es de Él, todo es para Él. A Él sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.